Hola, muy buenas tardes desde Granada, en España. Permítanme, antes de nada, agradecer a la Academia Hispanoamericana de Doctores, al IDEAN ICT Research Center y a la Red Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad, como entidades organizadoras de este segundo Congreso Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad, su amable invitación para participar como ponente en el mismo y a la vez, discúlpenme por no poder asistir personalmente, pero verdaderamente me ha sido imposible. Bien, como saben, hace apenas 3 décadas el triunfo de una máquina sobre Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, nos asombró a todos. Aquella victoria de Deep Blue fue para muchos la primera señal palpable de que la IA empezaba a emerger del reino de la ciencia ficción. Hoy ese recuerdo ya parece remoto. La IA no solo juega ajedrez con coherencia y estilo suficiente y la ambición desmedida de algunos gigantes tecnológicos que han apostado por esta revolución silenciosa. Así, las herramientas basadas en IA están reconfigurando los modos de producción, optimizando la eficiencia o reformulando cómo aprendemos, trabajamos y consumimos, pero tenemos que considerar su desarrollo ético, inclusivo y regulado para dar respuesta a desafíos tan reales como el envejecimiento de la población, la crisis climática o las nuevas tensiones geopolíticas. ¿Podrá algún día la inteligencia artificial generar conocimiento verdaderamente nuevo? ¿Albergará conciencia, voluntad, empatía o una comprensión cultural genuina del mundo que habita? ¿Da nuestra responsabilidad? Repartidos en todo el mundo, entre empresas de cualquier tamaño, siempre en favor del bien común. Aunque algunas naciones ya han empezado a tomar conciencia de esta nueva situación y cuentan con infraestructuras digitales robustas, con ciudadanos familiarizados con las habilidades digitales básicas y con un tejido empresarial que, al menos en parte, comienza a integrar estas tecnologías, la gran mayoría aún sigue sin tomar medidas. En esa dirección hay propuestas que, más allá de pensar en el cómo implementar la IA, se atreven a preguntarse el para qué implementar la IA, planteando visiones transformadoras a través de los problemas que nos interesan, como por ejemplo, cómo se puede aplicar la IA para modernizar el tejido productivo, para fortalecer los pilares del bienestar social, para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, para reforzar la seguridad colectiva o para reducir las desigualdades estructurales. El reto es formidable, pero es indudable que en todos los casos habría que considerar determinados aspectos esenciales sin cuyo control, en beneficio de las personas, todos los esfuerzos serían inútiles y en los que el papel de la IA puede ser determinante. Por eso en lo que sigue me centraré en describir los que desde mi punto de vista van a ser los ámbitos en los que la IA podrá contribuir decisivamente a la mejora social. En la próxima década van a producirse transformaciones estructurales a gran escala, a escala global. El envejecimiento reducirá la población activa en muchos países. Los flujos financieros cambiarán, el crecimiento se verá limitado por la escasez de capital físico y las exigencias climáticas nos obligarán a abandonar modelos basados en el uso intensivo de recursos. En ese escenario, la IA no solo será una herramienta, sino un factor clave para sostener la productividad y afrontar estas restricciones.
A largo plazo se prevé un impacto positivo en el empleo con la creación de nuevas ocupaciones y la transformación de las existentes, aunque existen incertidumbres, desde luego. Un primer reto, es extender su adopción a las MIPYMES y sectores tradicionales que corren el riesgo de rezagarse. El segundo es la falta de talento especializado, ya que siguen faltándonos ingenieros, científicos de datos o expertos en seguridad, lo que ralentiza su implantación. El tercer desafío es garantizar una infraestructura tecnológica adecuada con redes de alta capacidad, centros de supercomputación y sólidos sistemas de ciberseguridad en todas las regiones, además de su mantenimiento continuo. Bien aplicada, la inteligencia artificial no solo aumentará la productividad, sino que transformará la experiencia laboral, ya que al reducir tareas repetitivas, favorecerá el teletrabajo, la flexibilidad horaria y nuevas formas de conciliación familiar, contribuyendo así a mejorar y dignificar el trabajo. Asimismo, la IA puede desempeñar un papel clave en la mejora del estado del bienestar. Este modelo, orientado a garantizar un desarrollo equitativo y universal, no solo debe considerarse un derecho incuestionable, sino también un proyecto en permanente actualización. Alcanzarlo no es suficiente, resulta imprescindible adaptarlo a los cambios para preservar su esencia. En el siglo XXI, este gran logro de las democracias afronta desafíos como el envejecimiento de la población, el aumento del gasto sanitario y nuevas demandas sociales. Su sostenibilidad dependerá de la capacidad de evolucionar sin renunciar a sus principios. En este marco, la inteligencia artificial se presenta como una aliada estratégica que puede aportar eficiencia, rapidez y personalización sin perder el enfoque humano. Su aplicación permitirá a las administraciones reducir la burocracia mediante automatización, digitalización y sistemas predictivos, avanzando hacia un modelo más ágil, preventivo y centrado en las personas. En educación, puede liberar a los docentes de tareas repetitivas y favorecer una mayor dedicación al alumnado. En sanidad, optimizará recursos, mejorará el diagnóstico precoz y reducirá carga administrativa, repercutiendo en una atención más eficaz. El sistema de cuidados también podrá transformarse. Tecnologías como sensores o robots impulsarán la autonomía y combatirán la soledad. No obstante, será necesario atender retos como la protección de datos y la transparencia bien orientada. Desde luego, la IA puede fortalecer un bienestar más justo, humano y resiliente. Otro ámbito obvio para la aplicación de la inteligencia artificial es la sostenibilidad ambiental. En los próximos años será imprescindible reducir la huella ecológica para proteger los ecosistemas y evitar daños irreversibles. Esto implica recortar de forma significativa las emisiones, el consumo de agua y la intensidad energética, lo que exige transformar los modelos de producción, movilidad y consumo mediante la descarbonización, la modernización de infraestructuras y el impulso de hábitos más responsables. La inteligencia artificial no resolverá por sí sola este reto, pero puede acelerar la transición. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos permitirá gestionar con mayor eficiencia sistemas energéticos cada vez más complejos y basados en fuentes renovables e intermitentes. Las redes inteligentes, apoyadas en algoritmos avanzados, podrán integrar distintas fuentes y optimizar su distribución. Asimismo, contribuirá al uso más eficiente de los recursos naturales, optimizando el uso del agua, facilitando la alerta temprana de incendios y fugas o la mejora de rutas de transporte para reducir emisiones. Pero como todo esto tiene costos y costos importantes, será clave avanzar hacia soluciones muy eficientes. El reto no será solo innovar,
por la inteligencia artificial, sino extender su adopción para frenar eficazmente la degradación ambiental. Otro campo en el que la IA se convertirá en una aliada clave es el de las infraestructuras de seguridad. En un contexto global marcado por la incertidumbre y el cambio acelerado, la seguridad es un bien esencial. En este marco, la IA destaca por su habilidad para prever riesgos, detectar anomalías y actuar con precisión. Sistemas de vigilancia basados en algoritmos avanzados pueden identificar en tiempo real situaciones sospechosas o comportamientos inusuales. Además, permite analizar grandes volúmenes de datos para descubrir patrones, prevenir fraudes e incluso anticipar delitos, aunque estas aplicaciones plantean algunos retos éticos y de privacidad. En el ciberespacio, cada vez más relevante, la IA facilita la detección de intrusiones, la respuesta a ataques complejos y la protección de infraestructuras críticas. También frente a amenazas híbridas, donde confluyen lo militar, lo digital y la desinformación, mejora la toma de decisiones y la coordinación entre los distintos actores. Su impacto alcanza también la logística al anticipar fallos, optimizar el mantenimiento y alargar la vida útil de equipos estratégicos. En el ámbito militar, incrementa la eficacia operativa incluso en sistemas autónomos, lo que abre debates importantes. Mantener el control humano en decisiones críticas y avanzar hacia una regulación internacional sería esencial para un uso responsable de la IA. Pero si hay un problema social que concentra la atención y exige el máximo esfuerzo, es cómo utilizar la IA para reducir las desigualdades que continúan muy arraigadas, impulsadas por factores como el modelo de crecimiento, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda o la limitada capacidad redistributiva. Pese a los intentos por corregirlas, avanzar hacia una mayor equidad sigue siendo muy complejo. En este contexto, la IA será una herramienta de justicia social o podrá pasar a ser un nuevo factor de desigualdad. Se plantean tres posibles escenarios. El primero es el de la complementariedad para los trabajadores más cualificados. En él, la IA reforzará a quienes tengan mayor formación, generando así una brecha entre estos que aumentarán su productividad y por tanto sus ingresos y aquellos otros que queden al margen por falta de acceso o de competencias. El segundo escenario es el de la sustitución. Aquí la IA desplaza incluso a los más cualificados, disminuyendo sus ingresos y no mejora la situación de los menos favorecidos. El capital ganará peso frente al trabajo y la desigualdad podría reducirse, pero a costa de un empobrecimiento general. El tercero es el de la complementariedad para las clases medias. En este caso, la IA actúa como apoyo, ampliando capacidades y facilitando el acceso a tareas complejas, con lo que puede convertirse en un motor de autonomía, progreso y mayor igualdad de oportunidades. No obstante, incluso en este escenario esperanzador, la desigualdad puede persistir o incluso agravarse si las rentas más altas se benefician en mayor proporción. El valor agregado que la IA puede generar, mayor productividad, riqueza colectiva y mejores servicios públicos, podría equilibrar este efecto, siempre que exista voluntad política para redistribuirlo. Pero el riesgo de que el capital se concentre aún más es real y muy visible. Las grandes corporaciones tecnológicas, dueñas del pulso digital del mundo, ya acaparan una parte creciente del valor generado. La IA promete mucho, pero reparte poco por sí sola. Para evitar que estas transformaciones amplíen la brecha social, es imprescindible orientar la inteligencia artificial hacia las personas, es decir, hacia el bien común. Usarla para fortalecer los servicios públicos,
personalizar la educación, mejorar la empleabilidad, asistir a los más vulnerables en trámites complejos o garantizar el acceso efectivo a prestaciones sociales. Por eso, y para que nadie se quede atrás, el acceso a la IA debería ser un servicio público, independientemente de que su naturaleza y alcance de la acción estatal puedan variar según el país, ya que podría ser administrada por entidades públicas, privadas o por una combinación de ambas bajo la dirección, coordinación y control del Estado, pero debería ser un servicio público universal e incluso subvencionado para quien lo necesitara. Pero a pasar de este muestrario de áreas, programas, acciones y propuestas a través de las cuales la IA puede contribuir a mejorar la vida de las personas, contribuyendo a minimizar las brechas existentes y aportando eficiencia y nuevas oportunidades, la IA también puede introducir riesgos que comprometan derechos fundamentales y la seguridad colectiva. Nos corresponde estar vigilantes ante esos riesgos como forma de protección a las personas sin renunciar a los beneficios que supongan las aplicaciones de la inteligencia artificial. Desde luego, no todos los riesgos conllevan las mismas consecuencias, pero sin duda, entre las más importantes destacan los sesgos algorítmicos y la discriminación que aparecen cuando un sistema con IA aprende de datos que contienen prejuicios o representaciones incompletas de la realidad, lo que provoca que las decisiones automatizadas favorezcan a unos grupos y perjudiquen a otros, como empieza a ocurrir con el empleo, la banca o la justicia. Asimismo, son de destacar los riesgos que acarrean la desinformación y las denominadas deepfakes, porque la IA puede generar textos, imágenes, audios o vídeos falsos con un nivel de realismo que dificulta su detección. Este contenido manipulado puede acarrear consecuencias desastrosas en procesos electorales, en la reputación personal o empresarial o incluso en ámbitos de la seguridad ciudadana. Como sabemos, muchos sistemas con IA se alimentan de grandes volúmenes de datos, personales o no, pero fundamentalmente personales, incluyendo información sensible obtenida de redes sociales, de cámaras de seguridad o propiamente de la administración. A partir de ello, mediante su análisis y correlación, la IA puede inferir aspectos como ideología política, estado de salud o hábitos de consumo que claramente suponen riesgos sobre la pérdida de privacidad o el uso abusivo de datos materializados a través del uso de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos o eventos deportivos, la creación de perfiles publicitarios a partir de datos recogidos sin consentimiento informado o incluso la exposición de información médica o financiera por fallos de seguridad en sistemas automatizados. El hecho de que muchos sistemas con IA funcionen como cajas negras, produciendo resultados sin que sea posible comprender con claridad cómo se han obtenido, hace que esa opacidad y falta de explicabilidad suponga riesgos más que considerables, ya que dificulta la revisión de errores y la atribución de responsabilidades cuando se emplean herramientas que generan recomendaciones sin acceso a la lógica interna de su funcionamiento. Quizá haya que ser especialmente vigilantes con los peligros que pueden aparecer cuando se delega de forma constante la toma de decisiones en sistemas con inteligencia artificial, ya que una dependencia excesiva de la IA puede generar una confianza ciega en sus resultados, incluso sin evidencia suficiente sobre su precisión o adecuación, lo que reducirá la capacidad crítica y la intervención humana en situaciones tan imprevistas como indeseables, como puede ser el caso del diagnóstico médico asistido, sin menoscabo de la gestión empresarial o los asociados a la administración pública cuando se emiten resoluciones con mínima supervisión humana, pero con impacto en derechos ciudadanos.
Pero en mi opinión, entre todas las amenazas y peligros que vislumbramos, sobresalen de manera muy destacada los derivados de la concentración de poder tecnológico. El desarrollo y control de la IA se concentra en un reducido número de grandes corporaciones de personas ultra ricas que dominan el acceso a datos, infraestructura y capacidad de innovación. Esto genera dependencia tecnológica y limita la soberanía empresarial o nacional en la toma de decisiones. Como muestra, recordemos el conocido y reciente caso Anthropic. Darío y Daniela Amodei, los fundadores de esa empresa, habían desarrollado para el gobierno estadounidense un sistema de IA denominado Claude, comparable a otros modelos conversacionales avanzados. La compañía se negó a permitir que su tecnología sea utilizada para vigilancia masiva o para armas autónomas, es decir, para sistemas capaces de tomar decisiones letales sin intervención humana. La reacción política fue inmediata. El presidente Trump respondió cancelando contratos gubernamentales y ordenando a diversas agencias públicas dejar de utilizar esa tecnología. El episodio ha abierto un intenso debate sobre los límites éticos de la IA y sobre su posible utilización en el ámbito militar, debate que hasta la fecha no ha producido ningún resultado ni sus conclusiones han sido admitidas por nadie. En el fondo, la controversia plantea una pregunta decisiva. ¿Quién debe decidir cómo se utilizan las inteligencias artificiales más avanzadas? Y esas decisiones quedan en manos de poderes políticos o corporativos sin un control efectivo, o en el extremo de sistemas automatizados capaces de actuar por sí mismos, el problema deja de ser únicamente tecnológico. Posiblemente la alternativa sea elegir los mecanismos neutrales que ofrece la regulación, algo que todos deberían aceptar, pero lo que los más poderosos se resisten. En este sentido, por su originalidad y liderazgo mundial, conviene que nos refiramos a la denominada Ley de la Inteligencia Artificial, que constituye la propuesta normativa de la Unión Europea destinada a establecer un marco jurídico homogéneo para el desarrollo, comercialización y utilización de sistemas con IA en el conjunto de los Estados miembros europeos, con especial atención a la seguridad, fiabilidad y compatibilidad con los valores fundamentales del ordenamiento jurídico europeo. Este instrumento persigue de manera integrada la protección de los derechos fundamentales frente a posibles impactos adversos derivados del uso de la IA, en ámbitos como la igualdad, la privacidad o la seguridad, así como la garantía de que los productos y servicios que incorporan estas tecnologías mantendrán estándares adecuados a lo largo de todo su ciclo de vida. Paralelamente, la ley pretende promover una innovación tecnológicamente avanzada, pero éticamente responsable, contribuyendo a la competitividad del mercado europeo y a la reducción de riesgos sistémicos y asimetrías de información. A tal efecto, el reglamento articula un método de clasificación de los sistemas con IA basado en el nivel de riesgo que estos presentan para las personas y la sociedad. En el nivel más elevado se sitúan aquellas prácticas consideradas de riesgo inaceptable, cuya utilización queda prohibida por implicar vulneraciones graves de derechos, como determinadas formas de puntuación social o algunos usos de identificación biométrica remota en tiempo real. A continuación, los sistemas de alto riesgo, empleados en sectores especialmente sensibles como el empleo, la educación, la sanidad, los servicios financieros, la justicia o la infraestructura crítica, que quedan sujetos a exigentes requisitos regulatorios. Por su parte, los sistemas de riesgo limitado se someten principalmente a obligaciones de transparencia, especialmente en relación con la interacción con usuarios o la generación de contenidos sintéticos, mientras que los de riesgo mínimo no conllevan obligaciones adicionales más allá de la normativa general aplicable. El marco normativo
Distingue igualmente entre los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor de la IA, asignando obligaciones específicas en función de su rol. Así, quienes desarrollan o introducen sistemas en el mercado deben implementar mecanismos de gestión de riesgos, garantizar la calidad y gobernanza de los datos, elaborar documentación técnica adecuada, someter sus sistemas a evaluaciones de conformidad y asegurar su seguimiento tras la comercialización. Los usuarios empresariales, por su parte, están obligados a emplear los sistemas conforme a las instrucciones, evaluar su adecuación al contexto concreto, garantizar la calidad de los datos utilizados y mantener una supervisión humana efectiva, así como responder ante eventuales incidencias. Para los sistemas de alto riesgo, el reglamento establece un conjunto de requisitos técnicos y organizativos particularmente rigurosos. Entre ellos destacan la obligación de implementar sistemas continuos de identificación, análisis y mitigación de riesgos, la necesidad de emplear conjuntos de datos adecuados, trazables y libres de sesgos detectables, la elaboración de documentación técnica exhaustiva, así como el mantenimiento de registros operativos. La garantía de una supervisión humana real y efectiva que permita intervenir o corregir decisiones automatizadas y la adopción de medidas de ciberseguridad. En el caso español, perdón, este régimen se complementa con otras normas de carácter general y sectorial que inciden en el uso de la IA, así como algunas regulaciones específicas en sectores como el financiero, el laboral o el ámbito de la justicia y la seguridad, o el sector audiovisual y publicitario, que imponen requisitos adicionales en función de los riesgos particulares asociados a cada contexto. Finalmente, el incumplimiento de las disposiciones de la ley puede dar lugar a consecuencias jurídicas y económicas de notable relevancia, previendo multas que en los supuestos más severos pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación global anual de la entidad infractora. Asimismo, pueden derivarse responsabilidades civiles y contractuales por los daños ocasionados a terceros, así como la imposición de medidas correctoras por parte de las autoridades competentes, que incluyen la obligación de subsanar incumplimientos, la retirada de sistemas del mercado o la prohibición temporal de su uso. Para terminar, y en conclusión, la IA puede mejorar notablemente el futuro de las personas si se aplica con criterio. Permite avances en sanidad, educación o sostenibilidad. Optimiza recursos y automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo para actividades más creativas y humanas. También facilita la resolución de problemas complejos y puede elevar la calidad de vida de forma general. Sin embargo, estos beneficios dependen de cómo se desarrolle y utilice la regulación. Va a ser clave para garantizar un uso ético, transparente y seguro, evitando riesgos como la pérdida de privacidad o la discriminación. Bien diseñada, la IA no frenará la innovación, sino que la guiará para que sus ventajas lleguen a toda la sociedad de forma justa. A ello ayudaría que la IA fuera un servicio público universal. Como les decía al principio, no puedo estar hoy ahí con ustedes en la clausura de este congreso y de esta charla, pero si alguien está interesado en contactar conmigo en relación a la conferencia que aquí nos ocupa hoy o en relación a cualquier tema de interés común, pues aquí tienen mis coordenadas más importantes, fundamentalmente el email, para que entren en contacto conmigo a la mayor brevedad o cuando les interese. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la atención. Hasta pronto, muchas gracias.